nosotros somos el grado 11, conformado por Mariana Galeano, Juan Felipe Martínez y José Aguilar, y mi persona, Pablo Bedoya. Nosotros les vamos a hablar acerca de los judíos y Auschwitz. Bueno, el Holocausto es el asesinamiento masivo de millones de personas por el régimen nazi, en el cual fue en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. El Holocausto ilustra lo peligroso que pueden ser los prejuicios y las discriminaciones. Por eso queremos plantear la importancia de hablar sobre la xenofobia y incentivar a los estudiantes para no volver a repetir esta problemática. Nosotros queremos dar a conocer la importancia sobre el tema de la xenofobia, poniendo como ejemplo el Holocausto judío, ya que es un gran exponente de lo que un ideal puede provocar en los demás, llegando al punto de lo que provocando lo que fue una de las grandes tragedias de la humanidad. También queremos concientizar a los jóvenes sobre la importancia de hablar de este tema, ya que si no se habla, podremos volver a vivir algo como fue el Holocausto judío. No, el Holocausto judío fue uno de los horrores más grandes de toda la humanidad. Nos mostró cómo un ideal y como un odio hacia un conjunto de personas pudo acabar casi con toda una nación. Lo que nosotros le queremos transmitir a ustedes es concientizarlos para que eso no vuelva a suceder en un futuro. Como decirles que esto no está tan lejos de la actualidad si lo miramos así, y que no podemos olvidar las víctimas que sufrieron este atentado. Como dice el dicho, el que no conoce la historia está condenado a repetir. Pregunta problematizadora, ¿sí o no? Vean, ¿ustedes creen que va a volver a pasar eso? Como en 1939 con los nazis y los judíos, justo en la invasión de Polonia. ¿Ustedes creen con los gobiernos de ahora, con el racismo que se ve, creen que puede pasar eso? Hipótesis. La xenofobia no es algo, del pasado solamente, sino también del presente y del futuro. Porque, con el racismo que se ve, puede pasar en cualquier época. Por ejemplo, nosotros con los venezolanos, los americanos con los de Sudamérica, por ejemplo, México, Colombia. Objetivo general. Queremos concientizar a los jóvenes sobre la creciente ola de xenofobia y racismo como una amenaza a las minorías y una puerta a repetir uno de los horrores de la humanidad como lo fue el Holocausto judío. Objetivos específicos: exponer cómo se llegó al Holocausto nazi indagar sobre la creación de los campos de concentración y la llamada solución final. Nivel de investigación es específico porque lo encontramos en internet, en lo más profundo, como si fuera la deep web, como el iceberg. En esa parte, la verdad, el marco teórico es muy extenso porque hay que explicar muchas cosas para poder entender el proyecto, ya que en el marco teórico y en las encuestas están como pues toda la esencia del proyecto. Entonces, pues yo les pido que por favor me pongan más atención en esa parte. Para poder explicar cómo se llegó al Holocausto nazi, hay que entender las condiciones que vivía Alemania en los años 20 y que ayudó al partido nazi a llegar al poder. Alemania en el siglo XX era considerada una gran potencia europea, pero en 1918 firma el Tratado de Versalles. Para el pueblo alemán esto fue una humillación, ya que tenían que asumir la responsabilidad de la guerra. Esto hizo que se limitaran tropas y que se le tuviera que pagar a los aliados 283 millones de marcas. Esto provocó que el pueblo anhelara la llegada de un hombre fuerte al poder, y entonces es Hitler. Los nazis evocaban el sentimiento de desesperación en los jóvenes desempleados y en los dueños de pequeños negocios. Hitler se caracterizaba por ser un gran orador
y atraía con promesas gloriosas sobre una Alemania a un pueblo desesperado. En 1923 es nombrado como canciller. Cuando los nazis llegaron al poder, Joseph Goebbels fue el encargado de la creación de los 11 principios. Bueno, estos son los 11 principios. Yo les voy a explicar unos y para que me los entiendan mejor los voy a explicar por medio de ejemplos que han pasado en Colombia. El primero sería el primer principio de simplificación y el enemigo único. Este dice que hay que escoger a un único enemigo para centrar toda su fuerza sobre él. Un ejemplo sería que en Colombia, cuando se hizo la consulta al plebiscito, se utilizó como enemigo al castrochavismo. Otro sería el quinto principio de la vulgarización. Este dice que la propaganda debe ser para todos y que se debe adecuar dependiendo de el menos inteligente al más inteligente. Por ejemplo, podemos ver que con el escándalo que hubo con el director del partido opositor, en el que revelaba que dependiendo de la edad o la región del país se le enviaba un mensaje para promover el no. El otro sería el 11, el principio de la unanimidad. Los 11 principios de la propaganda nazi empezaron a influir en el pueblo alemán. La verdadera intención de los nazis era separar a la población judía de la sociedad árabe, quitándole sus derechos legales y civiles hasta el punto de que se le quitó el derecho al voto. SS creó un grupo llamado los Sonderkommandos, que eran prisioneros que tenían que quitarle los dientes y el cabello a los muertos, tenían que revisar sus pertenencias y después los cuerpos eran enviados a los hornos pues con el fin de cremarlos. Tristemente eso no eran las únicas formas con las que emigraban a los judíos. Los nazis se encargaban de humillarlos en cosas tan básicas como en las camas que dormían, que eran tablas apestadas por pulgas, y por falta de la salubridad los prisioneros tenían que vivir en la diarrea de los enfermos, ya que estos estaban tan débiles para poderse mover. Es descriptivo porque lo encontramos en el internet. Eso es tan profundo como la deep web. ¿Vieron esa imagen de esa cosa que se chocó el Titanic? ¿Sí o no? Es tan bajo como ella, el corazón de ella. Don Rulac, una pregunta. ¿A quién lo rechazó alguna vez? La vida. Eso es cómo se siente la discriminación entre los países a los países más bajos. Diseño de investigación. El diseño fue las entrevistas que le hicimos al señor Don Rubén y al señor Sergio, documentos y reflexiones y variables, dependiente y cualitativo. Bueno, ahora la entrevista que le hicimos a Rubén y a Sergio. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia o referencia entre el holocausto nazi y el holocausto judío y cuál es la correcta? Sergio dice que no hay una diferencia como tal, que cuando nos hablan del holocausto nazi o holocausto judío, sabemos que se refiere al sistema de asesinamiento y pues que hablar de una diferencia como tal no es necesario. Bueno, en cambio don Rubén nos dijo que la correcta es decir holocausto judío, ya que los judíos fueron las víctimas de los nazis, o sea, el ejército estaba liderado por Adolf Hitler. La segunda pregunta fue: ¿cree usted que los colegios están lo suficientemente capacitados para frenar la xenofobia como una nueva modalidad de bullying? Los colegios deberían estar lo suficientemente capacitados para hablar de la xenofobia, ya que son estos los que inculcan valores a los estudiantes, los que nos enseñan, y por eso son los que deben formar a dichos estudiantes. Aunque los colegios tienen un manual de convivencia y quieren prevenir el bullying, esto no es posible ni en los colegios ni en la sociedad como tal. Como nos explicó don Rubén, la sociedad como que ha tomado una problemática de ponerle pues como problema a los extranjeros y discriminarlos. Podemos hallar
por medio de nuestro trabajo de campo, que la xenofobia es una problemática que se debería ponerle más atención. También pudimos hallar que el holocausto judío no es algo que está tan lejos de la actualidad, y que si no se concientiza acerca de esto, estaremos condenados a volver a repetirlo. Concluimos, como dijo Mariana, que el holocausto judío no está tan lejos de la actualidad y que hoy por hoy hay muchos ejemplos, por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, que están segregando a los latinos, también van a empezar a segregar a los chinos, por ejemplo en África, en Siria. Todos estos son ejemplos de que la humanidad todavía no está preparada psicológicamente para aceptar a los extranjeros, o por ejemplo en Colombia, que discriminamos a los venezolanos porque creemos que nos van a quitar nuestras oportunidades. Le puedo concluir que este tema es muy importante abarcarlo, ya que es historia del mundo, y no tenerlo en nuestro conocimiento puede llegar a que vuelva a pasar lo mismo, como dicen los filósofos, que el que no conoce su historia está condenado a repetir. ¿Ustedes creen que vale la pena eso? ¿Vale la pena discriminar? Uno debe respetar, uno debe concluir lo que está pasando en ese momento en el mundo. Por eso hay que buscar el respeto entre nosotros. O si no, seríamos como apenas una raza. Existiera una raza, porque no habría ni una más. Vea, ese es nuestro emprendimiento, que nos hace sobresalir entre todos. Nos hace sobresalir porque queremos ayudar gratis, muchas empresas cobran la ayuda, por ejemplo, los que le ayuda a los que consumen drogas, ¿sí o no? Eso cobran, ¿cierto? Pero nosotros queremos demostrar que en ese mundo están equivocados, o sea, hacer reconocer, por ejemplo, a los americanos que son racistas con los mexicanos, que no quiere que haya expresión, por ejemplo, libertad de expresión, de pensar qué religión uno quiere, o sea, si uno es negro, blanco, o sea... Bueno, agradecemos mucho a Nora por apoyarnos, a Rubén por la entrevista y por darnos consejos, y a Sergio Trujillo. A ustedes por